Desde el corazón de Brasil nace una religión muy particular, que atrae a millones de seguidores en todo el mundo, fusionando tradiciones africanas, el espiritismo y el catolicismo. La Umbanda. Desde su surgimiento en la década del 20, más específicamente en el año 1920, en la ciudad de Río de Janeiro, esta práctica ha atraído a millones de seguidores ofreciendo un camino espiritual que promete aparente conexión con lo sobrenatural y la sanación. Hoy en el Rincón del Salmista veremos la religión Umbanda desde una perspectiva cristiana. La Umbanda plantea una serie de actividades como la invocación de los espíritus y la comunicación con los muertos, en directa oposición a la enseñanza bíblica. La Escritura advierte sobre el peligro de buscar comunicación con entidades espirituales ajenas a Dios, lo que puede llevar a confusión y desviación del verdadero camino hacia la salvación. Los cristianos vemos a la Umbanda no solo como una práctica religiosa alternativa, sino como una puerta abierta hacia los espíritus que pueden comprometer la fe. La búsqueda de respuestas en poderes ajenos a Dios resuena con las advertencias del Antiguo Testamento sobre la idolatría y la adoración de falsos dioses. En este video vamos a ver las raíces históricas y creencias fundamentales de la Umbanda, mientras evaluamos su impacto en un contexto religioso mucho más amplio. Ahora nos preguntamos, ¿son estas prácticas amigables con la enseñanza bíblica? ¿Llaman al Espíritu Santo? ¿Son agradables a Dios? ¿Rinden culto a Dios? Veamos lo que nos dice un practicante de esta religión. Do que é o orixá, do que é a Umbanda, do que é o Candomblé, do que é outras religiões. Tudo tem um porquê. E dentro da Umbanda, a gente cultua os orixás porque é uma força da natureza. São forças da natureza. Forças assim que Deus deixou como guardiões na Terra. Porque nós temos a força terrena, a força espiritual e a força divina. E os orixás, eles estão em qual desses planos? Os orixás estão na força espiritual. A força terrena está o Exu, que é o chão que a gente pisa, que é as encruzas, o caminho que a gente vai, a energia que faz girar o mundo. É o dinamismo. La religión Umbanda es una religión sincrética, es decir, es una combinación de distintas creencias religiosas. Es originaria de Brasil que combina elementos del espiritismo, el catolicismo y las religiones afro-brasileñas. Como hemos mencionado, nacida a comienzos del siglo XX, esta práctica espiritual ha crecido en popularidad y ha evolucionado a lo largo de los años. Su creación fue influenciada por diversos factores sociales y culturales, incluyendo la migración de africanos esclavizados que trajeron consigo sus religiones tradicionales, el catolicismo impuesto por los colonizadores portugueses y la idea del espiritismo francés que se popularizó en aquella época. El término Umbanda se cree que proviene de una palabra indígena que significa servicio o trabajo, aunque algunos también hacen entender a la Umbanda como principio divino, lo que refleja el supuesto enfoque de la religión en la caridad y el amor al prójimo. A medida que se desarrollaba, la Umbanda buscó un camino intermedio entre distintas tradiciones religiosas presentes en Brasil. Las creencias de la Umbanda son diversas y varían según las diferentes corrientes dentro de la religión. Sin embargo, existen algunos principios comunes. El primer principio es la creencia de un Dios supremo. Por supuesto, no es el mismo Dios de lo que hablamos los cristianos. La mayoría de los practicantes creen en un Dios único y supremo que es creador del universo. Y también los acompañan los espíritus guías, también llamados orixás. Los espíritus guías son entidades que ayudan a los creyentes en su vida diaria. Los orixás son fuerzas de la naturaleza personificadas que representan diferentes aspectos de la vida humana y natural. En la religión Umbanda, a los orixás se los suele sincretizar o se los suele comparar con personalidades católicas, ya que, como mencionamos anteriormente, esta secta toma elementos de distintas religiones para incorporarlas en su culto.
La reencarnación es otra creencia fundamental. Sostiene que el alma reencarna para evolucionar espiritualmente a lo largo del tiempo. Además, hay una ética del amor y la caridad. Son pilares fundamentales en esta religión, aparentemente benevolente. Si tomamos en cuenta el último orishá puesto en pantalla, Areshu, está sincretizado o comparado con el mismo diablo. Los rituales de esta religión son variadas e incluyen creencias conocidas como giras. Durante estas giras, los participantes se reúnen para invocar a orishás y a los espíritus guías mediante música, danza y ofrendas. Estas prácticas fomentan un sentido de comunidad y supuesta solidaridad. Entre las prácticas rituales se encuentra la incorporación. Durante las ceremonias, los médium permiten que los espíritus guías se incorporen en sus cuerpos para ofrecer consejos y curaciones a los asistentes. También existen las ofrendas, que se realizan con flores, frutas y alimentos específicos para honrar a los orishás. Música y danza juegan un rol importante en las ceremonias. Los ritmos africanos y brasileños acompañan las danzas que invocan a las entidades espirituales. Incluyen rituales de limpieza, peticiones, amuletos y talismanes. Los orishás juegan un papel central en esta religión. Cada entidad tiene atributos específicos relacionados con elementos naturales como el agua, el fuego o la tierra. Ahora veamos esto a la luz de la Biblia. Algunos versículos como 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dicen: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esto es claramente una advertencia para seguir prácticas consideradas idólatras o engañosas desde el punto de vista bíblico. Si nos remitimos al libro de Éxodo, capítulo 20, del verso 3 al 5, se nos dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto refuerza la idea de no adorar a otros dioses o entidades además del único Dios, Jehová. Si prestamos atención a las escrituras, podemos comprender que los orishás o espíritus guía de la Umbanda no son fuerzas de la naturaleza, sino demonios, los cuales visitan a los participantes en sus rituales. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 28, encontramos una historia donde Saúl busca respuestas desesperadas cuando Dios no le responde. Recurre a una mujer con espíritu de adivinación. Este relato nos cuenta cómo buscar respuestas fuera del camino divino puede llevar a un engaño. Desde el Antiguo Testamento, Dios prohíbe explícitamente la comunicación con los muertos, una práctica conocida como necromancia, como parte de un conjunto más amplio destinado a mantener al pueblo alejado de prácticas que podrían desviarlos de adorar solo al Creador. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del verso 10 al 12, se dice: que no se encuentre entre ustedes a nadie que consulte a los muertos. Este pasaje condena exclusivamente estas prácticas. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe esta conexión con los muertos? La razón radica en su santidad y soberanía. Él desea que su pueblo lo busque solo a Él para guía, consuelo y verdad. Y también existe la simple respuesta de que los muertos no tienen poderes sobrenaturales. Y si nos remitimos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Aquí implica claramente que los muertos no pueden ayudarnos, que los muertos no pueden incorporar nuestros cuerpos, y una vez muertos ya no tenemos ni un tipo de contacto con este mundo. También vemos como Cristo y el Espíritu Santo son nuestras fuentes suficientes de verdad y guía. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 26, Jesús promete al Espíritu Santo a sus discípulos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas. Asimismo, Pablo advierte en 2 Corintios, capítulo 11, verso 14, sobre cómo Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Volviendo al inicio, así como la Umbanda busca armonía entre lo espiritual y lo terrenal, también encontramos en la Biblia una búsqueda similar por entender nuestra conexión con lo divino. Desde el Antiguo Testamento hasta la enseñanza de Jesús,
se nos invita a explorar nuestra fe. La Umbanda, al invocar espíritus ancestros y buscar ayuda fuera del único Dios verdadero, pone en evidencia su contrariedad con el cristianismo. La búsqueda del poder espiritual fuera de una revelación divina puede conducir por caminos peligrosos, alejados del propósito que Dios tiene para sus seguidores. Es importante recordar que nuestra verdadera guía debe ser siempre la palabra de Dios, y que el único camino hacia Dios es Cristo, lo cual nos llama a confiar plenamente en Él para nuestra dirección espiritual, y que cualquier intento por buscar respuesta o poder fuera del Creador es un desvío peligroso hacia prácticas engañosas que pueden llevarnos lejos del camino del Señor. En un mundo lleno de confusión espiritual, es vital aferrarnos a las enseñanzas de Cristo, que éstas son inmutables, no cambian y son para siempre. Al hacerlo, podemos discernir lo verdadero frente a lo falso. La verdadera libertad espiritual solo se encuentra al rendirnos ante Dios, que nos ofrece salvación plena mediante Jesucristo. Espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en otro episodio del Rincón del Salmista analizando otras religiones. Dios te bendiga y hasta pronto.